¿Qué tal? Buenas noches, yo soy José Luis Velázquez. Vamos a retomar un poco los temas que fuimos viendo a lo largo de la materia o del bloque en soporte vital 1. Y bueno, vamos a empezar con la con la identificación o valoración del estado mental o neurológico de un paciente. Bueno, eso muchas de las ocasiones hay una demotecnia que es el ADVI, alerta verbal doloroso o inconsciente, en la cual pues bueno nos maneja que si tiene, bueno, nos podemos ayudar con la escala de coma de Glasgow, que ya nos identifica o nos empieza a derivar cada tipo de cuestiones, ¿no? La ocular, la verbal y la motora. Dependiendo de los puntajes que tengamos, es la condición neurológica que puede tener nuestro paciente, desde tenerla a una valoración estable o relativamente consciente y orientado, donde nos puede identificar todas las cuestiones, como nos abre de forma espontánea la apertura de los ojos, nos habla de forma coherente, sabe dónde está bien ubicado, y aparte pues bueno, tiene una movilidad perfecta. Puede deteriorarse de forma constante, donde ya no nos puede hablar, nos puede decir palabras incomprensibles, mostrarnos ruido, probablemente ya no pueda moverse o esté divagando, esté confuso. Todo ese tipo de cuestiones nos hacen que valoremos o que califiquemos el estado neurológico de cada uno de nuestros pacientes. Entonces es así como se empieza a valorar, haciéndole un interrogatorio, posteriormente revisándolo, y podremos llegar a concluir todo ese tipo de cuestiones en el estado neurológico. ¿Qué es un paciente crítico? Bueno, nos ayudamos de la pregunta anterior de el estado neurológico. Un paciente crítico es aquel que se considera con alto riesgo para causar algún daño o deterioro de forma considerable en el aspecto funcional, estético o vida, ¿no? Entonces, un paciente crítico es aquel que podemos constatar en un claro ejemplo de algún paciente por traumatismo que tenga, no sé, una herida en cráneo con sangrado activo o hemorragia activa, y además aunado a eso podemos checarlo que no tiene un estado mental intacto, que está confuso, que tiene palabras repetitivas y que aparte pues bueno, de repente pierde el estado de alerta, ¿no? Entonces ese podemos considerarlo como un paciente crítico en cuestiones traumatológicas. Un paciente crítico en cuestiones clínicas podemos decir que es, por ejemplo, una persona que está sufriendo de un infarto, un JAM. Muchas de las ocasiones van acompañados de signos y síntomas evidentes de cada patología. Por ejemplo, en este caso podemos verlo que está diaforético, que está sudando, que le falta un poco la respiración, bueno, que tiene dificultad respiratoria, al igual que hay un estado mental alterado. ¿Cómo? Puede que haya bastante dolor por la falta de oxigenación, puede que ya esté confundido o de que plano lo encontremos ya en estado inconsciente, ¿sí? Entonces, ese es un paciente crítico en cuestiones clínicas. Igual, podemos observar muchos ejemplos de pacientes
que se pueden considerar como críticos. Pero bueno, esos son los ejemplos un poquito más evidentes que podemos encontrar para poder detallar qué es un paciente crítico. ¿Cómo catalogamos un apoyo de vía aérea básica con avanzada? Bueno, una vía aérea básica o protocolos de vía aérea básica, bueno, se consideran con tres ¿cómo se llama? Bueno, con unas maniobras y mecanismos. Las maniobras, pues bueno, es una de levantamiento de mentón, inclinación de cabeza, y la otra es la tracción mandibular. Posteriormente siguen los métodos mecánicos, que ya son por medio de cánulas nasofaringeas, cánulas orofaringeas, y podemos decir que también podemos decir que es un poco lo que es la básica, una mascarilla laringea. Podemos decir lo que todavía está entre lo que es básico y de lo de avanzado. Una vía aérea avanzada, pues bueno, ya es con procedimientos un poquito más invasivos, que en este caso van a ser tubos endotraqueales, aparte de que ya lleva unos métodos de sedación, relajación del paciente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para poder ingresar a la vía aérea, porque bueno, muchas de las ocasiones al introducir algún objeto en la vía aérea, si no está totalmente inconsciente o todavía permanece el reflejo nauseoso, pues bueno, vamos a provocar que salga contenido gástrico y que se nos pueda broncoaspirar, o que ese contenido se vaya a los pulmones en vez de sacarlo, y bueno, nos va a complicar un poquito más la vía aérea, ¿va? Otro de los métodos, bueno, pues es la crecotomía. Es una incisión sobre la parte superficial del cuello, a la altura del ¿cómo se llama? Del cartílago cricoides. Se hace una incisión y posteriormente se le introduce una sonda y podemos tener una vía aérea permeable. Bueno, esos son con respecto a los dispositivos de la vía aérea. Bueno, muchas de las ocasiones, pues bueno, igual también podemos encontrar, pues bueno, la bolsa válvula mascarilla, que igual, pues bueno, se consideran los dos ámbitos, pero bueno, nada más es para la presión positiva y generar un aporte de oxígeno, al igual que las mascarillas, una mascarilla con reservorio, unas puntas nasales, que igual son apoyos para el aporte de oxígeno y tener una vía aérea intacta. Bueno, de ahí continuamos con las maniobras de la apertura de la vía aérea. Bueno, como lo mencionaba, está la inclinación de cabeza, levantamiento de mentón, inclinación de cabeza. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a asemejar que esto es un cráneo. Bueno, esta es la frente, aquí está el mentón. Hacemos esto, nada más. Y podemos considerar que por la extensión ya tenemos la vía aérea abierta. Igual, con una tracción mandibular, pues bueno, en este caso no se va a poder aquí, pero bueno. Digamos que esto es la boca. Hacemos una tracción y un ligero movimiento para poder realizar la apertura de la misma. Esas son las más comunes que se realizan en el método prehospitalario o la atención médica de urgencias. Después de ahí, pues bueno, nos vamos con los obstáculos para una intubación. Pues bueno, muchos de los casos no son comunes, pero sí los hay. Uno de ellos es el desviamiento de la tráquea por alguna lesión
traumatológica o alguna patología ¿cómo se llama? Congénita, no lo sé, muchas cuestiones. Bueno, no tenemos una apertura. Uno de los casos más evidentes es en un shock anafiláctico, en el cual nuestra vía aérea tiende a edematizarse para combatir ese organismo que se metió de forma intrusa, digámoslo así. Y entonces nuestra vía aérea, pues bueno, de tener una luz de forma adecuada, pues bueno, se nos va a reducir hasta tal forma de que ya no podamos introducir, o que haya un aporte de oxígeno adecuado y nos genera hipoxia. Bueno, esa es una de, ¿no? Otra pues es de que nuestra vía aérea esté obstruida por objetos, que en este caso pues bueno, se ve mucho en infantes, en pediátricos, neonatos, bueno, ya que tienden a meterse o llevarse toda la boca. Podemos encontrar objetos como son muñecos, monedas o incluso dulces de tamaño considerable que pueden obstruir su vía aérea. Y pues bueno, al momento de realizar una intubación, pues bueno, realmente no se puede, porque pues nos obstruye como tal ¿cómo se llama? El poder introducir de forma completa el tubo endotraqueal. Y bueno, esos son uno de los aspectos que nos pueden llegar a interrumpir una intubación, o que no se pueda realizar. Posteriormente podemos tener medidas secundarias, o un plan B, como dijéramos, ¿no? Que es pues bueno, tratar de desobstruir la vía aérea, pues, con unas compresiones para que pueda arrojar el objeto, y pues bueno, ya poder realizar la intubación de forma adecuada. Otra de las cuestiones, pues bueno, ya es por un método quirúrgico más invasivo, que es la criototomía, que es la incisión a la altura del cricoides, comúnmente llamado la manzanita de Adán en los hombres, que en las mujeres no es muy evidente, pero bueno, es un punto de referencia. Se hace una incisión y posteriormente se introduce una sonda endotraqueal para poder tener una apertura de nuestra vía aérea y que nuestro paciente no caiga realmente en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O un paro respiratorio, porque realmente es ¿cómo se llama? Es la dificultad, el déficit del aporte ventilatorio, ¿no? Pero bueno, esas son alternativas para poder realizar una intubación. Otra de, bueno, antes de pasar a los demás temas, también podría ser que en algún momento dado nos vayamos a esófago, en vez de introducirlo a el tubo endotraqueal en la tráquea como tal, y podemos hacer una maniobra de retirarlo un poco y volver a reubicarlo para que podamos introducirlo realmente en la tráquea, y podemos corroborar insuflando o metiendo una ventilación para corroborar que realmente ya esté de forma adecuada el tubo, ¿no? Eso es una forma de corroborar que realmente está bien realizada la intubación. Bueno, posteriormente llegamos para cómo identificamos un paro cardiorrespiratorio. Bueno, un paro cardiorrespiratorio se identifica porque un paciente no ventila o no respira y no tiene pulso. Ahí sí ya se considera como un paciente que está pasando por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. También debemos de corroborar
cuánto tiempo lleva de evolución. Si ya lleva más de 30 minutos, una hora, incluso hasta un día, pues bueno, ese ya no es realmente un paro cardiorrespiratorio, ese ya es una muerte inminente, ¿no? Pero si es un paro que realmente, por ejemplo, tuvo un tiempo de evolución a nuestra llegada, minutos, pues bueno, sí se considera como un paro cardiorrespiratorio, porque bueno, lleva muy poco tiempo. De ahí, pues bueno, se le aplican lo que son las maniobras de RCP. ¿Qué es el RCP? Es la reanimación cardiopulmonar. Que relativamente, bueno, son compresiones directamente a la altura línea, bueno, ¿no? Compresiones directas en el tórax, entre el esternón, entre la parte media del esternón, con una profundidad de 2 pulgadas y media o 5 centímetros, para que sean de calidad, con una frecuencia de mínimo 100 a 120 por minuto. Se considera, de acuerdo a los manuales y los protocolos de la AJA, la Asociación Americana del Corazón, que bueno, se tiene que hacer eso. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Pues bueno, vamos a aplicarlo 30 compresiones más 2 ventilaciones por 5 veces, y bueno, eso comprende todo lo que es un ciclo. Y posteriormente reevaluar a cada rato, bueno, a cada término del ciclo, posteriormente, y podremos realizarlo. Bueno, ya ese es con un método básico. Con un método avanzado, pues bueno, ya se le aplica lo que es medicación, epinefrinas, amiodaronas, cortisonas, todo ese tipo de medicamentos. Aparte, pues bueno, tenemos el apoyo de un DEA, un desfibrilador automático externo, o incluso un monitor desfibrilador. Aunado también que se puede llegar a tener la intubación para poderlo realizar de una forma adecuada. Pero ya eso sería un protocolo avanzado, un RCP avanzado. De acuerdo a esto, la sobrevivencia es: identifico que está en paro, posteriormente notifico o activo el servicio de emergencias, que es el 911 en este caso, que ya es para todo el país. Antes era el 065, el 066 o cualquier otro número dependiendo de la localidad, ¿no? Se aplica eso. Posteriormente, una vez que ya se identificó, se llamó al servicio de emergencias, iniciamos lo que es la maniobra de RCP para poder aumentar los porcentajes de sobrevida de ese paciente. Posteriormente, de ahí llega el apoyo. Una vez que llega el apoyo, o podemos solicitar un desfibrilador automático externo, que es un DEA, y poderle administrar choques eléctricos. Bueno, ya ahí, como ya son automáticos, bueno, pues ya tienen regulada la intensidad de los joules que va a dar la descarga, ¿no? Y si no tenemos ese, pues bueno, vamos a tener el apoyo de un monitor desfibrilador, que bueno, ese ya podemos considerarlo, que ya muchos de ellos son automáticos, ya no son casi muy manuales, que digamos. Posteriormente de eso, pues bueno, se dan los cuidados paliativos o posparo, llevándolo a un servicio médico de primer alcance para poderlo estabilizar y garantizar una sobrevida adecuada. Posteriormente, pues bueno, ¿cómo se utiliza un DEA? Pues un DEA, primero, pues debemos de sacarlo del estuche como tal,
se saca del estuche, se corrobora que tenga los parches, que tenga las conexiones y que esté cargado como tal, porque pues no nos va a servir de nada sacarlo y pues a la mera hora saber que no está cargado, que no tiene batería o que realmente nos falta un cable, una conexión de un parche en este caso. Entonces, una vez que ya lo sacamos, corroboramos que tiene todo, podemos conectarlo, ya que en este caso mi compañero ya descubrió el tórax. Podemos colocar los parches donde se identifica cada parche. En una cara de los parches ya tiene donde debe de ir cada uno. Bueno, primero se conectan, ponemos los parches en el paciente, se enciende el DEA. Bueno, unos se encienden primero, otros son de forma ya muy antaña, que después de que pues, le conectas se activan los conectores, pues se llega a prender, ¿no? Dependiendo del caso cuál toque, pero muchos de los más recientes primero se prenden, se conectan las conexiones, se ponen los parches y posteriormente se inicia con el análisis de si se recomienda una descarga o que se continúe el RCP. Ya posteriormente, si se recomienda una descarga, el mismo DEA indica: se recomienda descarga de la descarga, y pues ya, casi por lo regular, siempre los botones de descarga son amarillos o rojos, o de un color más brillante o llamativo. Entonces, pues bueno, ya le presionamos y lo dejamos analizando para que de nuevo nos indique si es recomendable otra descarga o se inicien nuevamente las maniobras de RCP. Y posteriormente así se llevará todo un ciclo para que podamos constatar o que de plano ya se dejen de realizar las maniobras, porque bueno, se llega a cansar el personal o porque realmente ya nuestro DEA pues no tenía mucha carga, que digamos, y pues bueno, ya no nos va a ayudar, o realmente pues ya es mucho tiempo que le estamos dando, pues ya no, realmente pues el porcentaje de sobrevida disminuye a cada instante que pasan los minutos en el trayecto de la carencia de ventilaciones y de pulso, ¿va? ¿Cuándo se aplica una descarga o una desfibrilación? Pues bueno, cuando tenemos una fibrilación ventricular, cuando tenemos una arritmia, cuando tenemos pulso y cuando realmente el DEA no lo indica. Son las probabilidades de que podamos dar una descarga, de acuerdo también a los protocolos y manuales de la Asociación Americana del Corazón. Se pueden dar ese tipo de descargas o de choques al paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando realmente hay una fibrilación, cuando hay pulso y cuando podemos cuando tengamos que cardiovertir una patología directamente del corazón. Y pues bueno, llegamos hasta aquí en la compilación de todo lo que hemos llevado en el transcurso del bloque, de lo que es soporte vital soporte vital 1. Y pues bueno, es mi aportación, y lo que bueno, puedo constatar que aprendí de la batería. Y pues bueno, me queda nada más que pues decir gracias
Y eso es todo.